La paralización del sector productivo debido al coronavirus ha generado grandes pérdidas millonarias en el sector, sobre todo cuando el país atraviesa una situación complicada y las empresas están quedando sin liquidez. Para contarles más detalles sobre este tema, hoy le damos la bienvenida a Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano y de la Cámara de Industrias de Guayaquil, quien nos va a comentar todos los detalles de cuál es la situación actual del sector empresarial frente a esta situación. Bienvenida, Caterina, pero para iniciar, coméntanos cuál ha sido el impacto que ha tenido el coronavirus en estos primeros meses del año en el sector industrial y empresarial. Gracias, Raquel, un cálido saludo a toda la audiencia. Las cifras son públicas, las cifras que tenemos del Servicio de Rentas Internas. Mes de marzo, que fue un mes que se trabajó 15 días y 15 días ya tuvimos la paralización. La caída es del 24% en las ventas del mes. Estos son 3.172 millones de dólares. El mes de abril tenemos una caída del 46% en las ventas del sector productivo y estos son 7.000 millones de dólares. O sea, entre los 2 meses estamos esperando cifras de mayo que tendrían que salir en estos días, pero entre los 2 meses estamos hablando de un poco más de 10.000 millones de dólares en ventas que no se han realizado. Esto es ventas locales y de exportación también. Las exportaciones han sido muy golpeadas. Según cifras que he visto hoy en la prensa, el Ministerio de Producción ya está hablando de 16.000 millones de dólares, incluyendo el mes de mayo. Nosotros preferimos esperar las cifras del Servicio de Rentas Internas. Sin embargo, lo duro es que esto significa para muchos sectores una baja tan fuerte que la mayoría de ellos no logran cubrir sus costos fijos y la mayoría de ellos están generando ya pérdidas importantes en estos meses y por eso vemos con mucho optimismo esa reactivación, ese cambio de semáforo, de color de semáforo, porque eso es necesario para lentamente tratar de volver a la reactivación productiva. Claro que sí, Caterina, pero por supuesto ustedes han estado trabajando mancomunadamente con tanto sector industrial, sector empresarial, pero ¿qué han estado implementando al momento para reactivarse, ¿no? ¿Cuál ha sido el plan estratégico que han estado adoptándolo en estos meses para levantarse? Teniendo en cuenta las reformas económicas, laborales, la ley de apoyo humanitario que fue aprobada hace poco por el gobierno y que si bien es cierto, ustedes como Cámara propusieron ítems que servirían para alivianar la situación, sin embargo no fueron aprobados, ¿no? Sí, eso es. Esto fue una propuesta que nosotros hicimos el 2 de abril. Poco de ello se ha considerado, algo en el tema de aduanas que inclusive ya estaba en la ley para que se logren ciertos diferimientos en los pagos arancelarios, eso ya estaba contemplado y lo logramos analizar con la propia directora del Servicio de Aduanas. Sin embargo, nosotros sí tratamos de mantenernos muy cercanos tanto al COE nacional como a los COEs cantonales para lograr que no se detenga la dinámica productiva. O sea, en ese sentido se trabajó mucho, por ejemplo, en las cadenas logísticas. Usted recordará que había muchos municipios que estaban temerosos de ese flujo de vehículos, por ejemplo, de camiones, y eso pues logramos que se normalice. Y por otro lado, también trabajamos muchísimo desde lo interior, en los gremios y en las empresas para que se construyan los protocolos de bioseguridad, las guías que necesitaban primero nuestros colaboradores para perder el mayor obstáculo a esa reactivación productiva, que es el miedo. Y una vez que los colaboradores, los clientes y los proveedores se sintieron seguros, empezó ya a subir el nivel de la producción, porque si bien es cierto que habían sectores esenciales como por ejemplo el de alimentos, el sector farmacéutico, telecomunicaciones, exportaciones que estaban operativos, el miedo de las personas al ver lo que estaba sucediendo con la pandemia impedía que esto se lleve a cabo de forma regular. Eso con los protocolos, tanto pues equipos de protección personal, las medidas internas para medir la temperatura, la sanitización. Eso logró también que el sector productivo pueda ser un modelo para las personas que están circulando y que ya ahora entienden que hay cosas que en esta nueva realidad deben
considerarse, como por ejemplo el uso de las mascarillas, el llevar sanitizadores, alcohol, muchas personas ya lo llevan siempre, lavarse las manos, etcétera. Sin embargo, lo que nosotros vemos también en esta etapa es que podemos volver a lo nuestro, podemos volver hacia esas cosas, esa producción maravillosa que tiene nuestro país en su diversidad, y estamos haciendo una campaña para que se consuma mucho más de nuestra agricultura, de nuestra pesca, de nuestra ganadería, de nuestra industria, inclusive cuando sea posible también del turismo, y hemos hecho una campaña con Mucho Mejor Ecuador que se llama Demuestra tu orgullo, elige la huella, para que el consumidor ecuatoriano sepa que cuando utiliza, cuando compra, cuando consume un producto de nuestro país de calidad, también está ayudando a esa reactivación productiva y a la generación de plazas de trabajo, que es lo más importante en este momento y probablemente lo que más nos preocupa. Por supuesto, consumir lo nuestro, eso es la mejor forma de apoyar al Ecuador a reactivarse económicamente. Caterina, ¿hay algún estudio de cifras o quizás de análisis de cuál ha sido el sector mayormente afectado en esta pandemia y cuánto ha perdido respecto a los movimientos anteriores económicos? Sí. Tenemos efectivamente las cifras. Primero, pues sí quería mencionar el tema del empleo. Creo que es la mayor pérdida que tenemos en el país, y estamos hablando que a mayo en el IES, que es el que nos está dando cifras, porque no hay cifras del INEC todavía, tenía que darnos cifras a marzo, no las tenemos. El IES nos dice que entre febrero y mayo se perdieron alrededor de 190,000 plazas de trabajo, y eso es tremendamente duro, y creo que esto sigue sucediendo si es que no apuntalamos más a las empresas que son las que generan esas plazas de trabajo, porque 9 de cada 10 plazas de trabajo se generan en el sector productivo. De los sectores golpeados, lamentablemente uno de los primeros que entró a esta crisis y probablemente uno de los últimos a salir es el sector de turismo. Vemos todo lo que es la hotelería en el mes de abril, caída en un 90%, o sea, solo el 10% lograba de alguna manera sostenerse, pero pues digamos que este porcentaje es realmente imposible de que permita una actividad que no genere pérdidas importantes, igual con el sector de restaurantes. Ya a nivel macro, por ejemplo, el sector de la construcción estaba caído en un 70%, y este es un sector que ya viene golpeado de años anteriores. Entonces, sí, es muy duro lo que está sucediendo. En cifras totales, siempre el comercio es el que carga el mayor número en dólares. Y hablando de la industria, todo lo que está vinculado a la construcción, por ejemplo, metalmecánica, cemento, todas esas están caídas alrededor del 70% a las cifras que tenemos. Sin embargo, insisto, toda esta reactivación que ya vemos, estos pasos de semáforo de forma ordenada y responsable, están haciendo que esa realidad cambie y que vayamos recuperando con optimismo, porque las empresas estamos empernadas al país, vemos más allá del corto plazo, el mediano y largo plazo, con optimismo logremos superar esas cifras y volver a generar las plazas de trabajo que tanto se necesitan. Pero ¿qué están haciendo al momento para reactivarse y sobre todo para inyectarse liquidez? Porque sabemos que sin liquidez, sin este flujo, no se puede mantener a las plazas de trabajo, y es lo que hemos vivido en estos últimos meses, viendo cómo muchas empresas han tenido que cerrar lamentablemente y por ende recortar a su personal. Es así, nosotros sabemos, los empresarios de cualquier tamaño, el pequeñito, el micro, el pequeño, el mediano, el grande, todos sabemos que las empresas no quiebran necesariamente por malos resultados, sino por falta de liquidez. Eso ha sido lo más duro, lo que significan estas cifras de pérdidas en ventas. Nosotros como gremios hemos tenido acercamientos con la banca privada, con la banca pública, no solo a nivel nacional, a nivel internacional, con los organismos multilaterales que han estado apoyando muchísimo al Ecuador, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo BID, la CAF, el propio Fondo Monetario Internacional, y organizaciones, por ejemplo, como de ayuda de los Estados Unidos, la DFC, que están entregando fondos a instituciones
tanto financieras, tanto públicas como privadas, para lograr los créditos que muchos negocios están necesitando en este momento. Agradecemos por su tiempo, Caterina, y esperamos tenerlo próximamente con nosotros aquí en Última Hora Ecuador. Muchísimas gracias. Gracias y un cálido saludo a toda la audiencia de Última Hora Ecuador.